profeta dijo que de ti, Efratá, nacería. Creo que soy yo. Bueno, hermanos, ¿cuántos están contentos de que ya tenemos servicio los jueves, no? El Señor nos permite, así vamos a estar. No habíamos tenido ya hace 2 años servicios los jueves, ya un buen tiempo, pero es bueno comenzar con una serie hablando acerca de estas cosas que han pasado, ¿no? No, a ver, no vamos a hablar del COVID ni nada, pero tiene que ver. El título de esta serie, que es para los jueves, que es distinta para el domingo, se llama Una iglesia imprescindible. Esa es la serie. Una iglesia imprescindible. Pero nuestro tema de hoy se llama Iglesia versión beta. Iglesia versión beta. A lo mejor algunos no están familiarizados con ese término, pero ahorita lo vamos a explicar. Lo primero que debe venir a nuestra mente es ¿qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo está constituida la iglesia? ¿Qué también está haciendo su trabajo la iglesia? Y la pregunta principal de esta noche es, ¿la iglesia es indispensable o imprescindible? Ahora, ¿para quién es imprescindible e indispensable? ¿Y para quién es la iglesia? Ahí el meollo, ¿sí? Pero antes de reflexionar sobre esto, si es cierto o no es cierto que la iglesia es indispensable o imprescindible, tenemos que saber cuál es la esencia de la iglesia. Y estas preguntas que hemos mencionado son lo que van a constituir la serie y se van a ir respondiendo poco a poco, pero pues aunque parece que hablar de la iglesia es algo redundante, realmente no lo es. Nosotros tenemos una idea de la iglesia y esa la tenemos y yo estoy seguro que a lo mejor algunos de nosotros no hemos buscado realmente qué es la iglesia y no es solamente una palabra que tiene que buscarse en la etimología del griego y el hebreo, a ver qué es lo que significa precisamente esa palabra. No, la cuestión es cuál es la esencia de la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Porque más que nunca hoy, hermanos, la iglesia está demandada a dar una respuesta. ¿Qué es la iglesia? Pero el mundo es el que demanda esa respuesta. Y ante el COVID-19, hermanos, que ya conocimos, que nos tuvo de alguna manera limitados, hubo gran polémica del por qué la iglesia cerró sus puertas. Porque ante el gobierno y ante la economía la iglesia no era esencial, pero para nada, ¿verdad? Y eso caló en algunos sectores entre los creyentes. La iglesia no es esencial, por eso tenemos que cerrar. O sea, así es como lo sintieron muchos cristianos. Y luego, pues, o sea, muchos negocios cerraron, algunos y muchos negocios no cerraron. Los que se consideraban esenciales, como por ejemplo los de la comida, pues esos no cerraron. Obviamente no podían cerrar, si no nos quedábamos sin comer, ¿no? Pero esto de que la iglesia no es esencial para la economía caló bastante. Pero podríamos decir, ¿y por qué los bares sí abrieron antes que las iglesias? O sea, ¿por qué los restaurantes sí abrieron antes que las iglesias? ¿Por qué?
Si un bar es esencial en realidad, o sea, es necesario estar borracho. Es esencial sentirse embriagado, o los restaurantes realmente eran esenciales, o sea, toda la gente quitándose el cubreboca, riéndose y en tiempo difícil de contagio. Ahí todo el mundo ríe, todo el mundo habla, y obviamente era un foco de infección porque las iglesias no abrieron. Pero con sinceridad, hermano, respóndame esta pregunta: ¿la iglesia se cerró? ¿No? La iglesia se cerró, pero para muchos ahí la confusión comienza, porque para algunos sí se cerró. O sea, bueno, luego les digo. Nosotros, por simple lógica, hermano, dejamos el local de reunión en el que estábamos. Lógica, simple. No íbamos a estar gastando dinero en donde, ¿para qué? Si ni siquiera íbamos a ir por meses, hermano. Y las rentas pues no están baratas, ¿no? Y el Señor de todas maneras siguió proveyendo como si la iglesia estuviera abierta, en cuestión de que a algunos pastores les dio miedo cerrar porque no iban a entrar diezmos y cómo iban a vivir. Pero si hubieran tenido su confianza en el Señor, no hubieran arriesgado a tanta gente a morir y a enfermarse de esta enfermedad. Entonces, pero mira, la iglesia cerró sus puertas realmente. Debemos recordar que la iglesia no es un edificio, o no es un lugar en donde, o un lugar en donde se reúne la gente, ni existe solamente para estar dentro de este edificio y que lo que se haga aquí adentro es lo que es importante. No, no es así. Yo creo que ahí es en donde consiste la confusión que hubo en ese tiempo de lo que la iglesia realmente es. Para mí la iglesia nunca cerró sus puertas, hermano, en esos meses. Y más que nunca se verificó quién es la iglesia. Aquella iglesia es la que se reúne con el Señor en cualquier lugar en donde esté. De hecho, el Señor lo dijo de esa manera, ¿no? Llegará el día en que los adoradores no adorarán ni en este monte, ni en este templo, sino donde quiera que haya un espíritu ferviente, un adorador genuino, allí está la iglesia. Pero algunos se burlaron de que nosotros dejamos el local, algunos se atrevieron a decir de hecho que ya no teníamos iglesia. Entonces dejamos de existir todos y nos fuimos como fantasmas. No, la verdad es que la iglesia siguió. Algunos cristianos emprendieron acciones legales en contra de eso, incurrieron en desobediencia civil sin cerrar los lugares de reunión, porque pensaron que lo único que hace a la iglesia son las actividades que se llevan ahí los domingos, los jueves. Piensan que ahí es en donde se predica el evangelio, donde se toman los sacramentos. Nada más allí se toman los sacramentos, porque piensan que ahí es en donde se llevan todo tipo de actividades y la comunión. Pero la verdad es un tema muy complejo, hermano. Pero para mí la iglesia no es un edificio. Si para mí la iglesia hubiera sido el edificio, entonces sí me cerraron las puertas de la iglesia. Pero independientemente de la situación, de lo que haya pasado, de que si cerraron, de que no cerraron, el reclamo del mundo es exactamente el mismo. ¿La iglesia es esencial para el mundo? La iglesia es imprescindible para el mundo, es decir, ¿el mundo puede vivir sin la iglesia? Muchos en ese tiempo que dejaron de reunirse presencialmente, algunos ni siquiera le extrañaron. Algunos ya no regresaron. Y todavía fue más triste oír a hermanos que decían, pues es que como ya no vamos a la iglesia me enfrié, ¿no? Pues como si fuera el único lugar en donde la gente puede agarrar calor. Bueno, aquí está bien caliente y sí agarran calor, ¿no?
Pero si la iglesia tuviera aire acondicionado, todos estuvieran bien fríos, ¿no? Entonces, hermano, no podemos esperar menos en una era en donde la gente se burla de Dios, se burla de la Biblia, se burla de los mandamientos. Nunca antes, hermano, como en esta era, hay programas donde las personas se exponen de manera arrogante, sarcástica quién es Dios y su relación con la creación. Y si blasfeman contra Jesús, contra todo lo que se llame Dios, entonces, ¿qué es lo que se espera que la iglesia responda ante eso? Y para colmo de males, hermano, no podemos negar que la gente tiene algo de razón en ese aspecto, acerca de nosotros como iglesia. No hay excusa para ellos de ser tan injustos hablando en esos reclamos, pero la realidad es que la iglesia ha perdido algo que debe recuperar urgentemente. Esa esencialidad, esa indispensabilidad. Lamentablemente la gente no encuentra en muchas de nuestras congregaciones la unidad, la empatía, el amor para con las necesidades actuales. ¿Qué es lo que encuentran cuando vienen a las iglesias? ¿Encuentran juicio, hipocresía, desorden, tradicionalismo, caretas, elitismo, miniclubs de muéganos, ¿no?, que se agrupan en distintos? No encuentran a Jesús dentro de nuestros muros, de nuestros locales de reunión. Y está como el mensaje de Jesús en el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Jesús está fuera de nuestras congregaciones tocando la puerta para que le abramos la puerta y podamos disfrutar de la realidad de la presencia de Dios en nosotros, de lo que es la iglesia en realidad. Entonces, hermano, necesitamos identificar, como el juego del teléfono descompuesto, en qué nos hemos desviado del modelo que nos dejó el Señor, el modelo que Dios había diseñado para la iglesia, lo que Él había pensado. Y para esto vamos a partir desde el principio. Y cuando hablamos del principio, estamos hablando del Génesis. Podríamos buscar lo que es la palabra iglesia y el Señor no nos dejó un diccionario para que veamos, esta es la iglesia, no, pero nos dejó una historia que nos habla acerca de su propósito, del modelo de Dios y de un prototipo de lo que es la iglesia. Y partimos, hermano, entonces desde el principio para encontrar, para entender, para escarbar qué es la iglesia, cuál es su esencia. Y tenemos que ir ahí buscando en el corazón de Dios su voluntad para ella desde el principio de la creación. ¿Cómo es que la iglesia fue desarrollándose en el tiempo como un proyecto que comenzó desde ceros y alcanzó su clímax en la venida del Señor Jesucristo y después de la resurrección del Señor Jesucristo, y cómo se nos comisionó? Por eso, hermano, el título hace referencia a lo que queremos hablar, la iglesia versión beta, ¿verdad? La iglesia versión beta. Bueno, y ahí comenzamos. Daniel, el profeta había dicho que la ciencia aumentaría en estos tiempos, ¿no? Y hay mucha ciencia. Y hemos sido testigos de grandes eventos, de grandes inventos, descubrimientos, personas con ideas, inventando una lámpara incandescente, o sea que no se quema el foco, ¿no? Hasta robots que hacen el trabajo humano, ¿no? Ahí tienes a Alexa que hace todo. Todos esos proyectos permiten que nosotros disfrutemos de esos modelos de diseños de celulares, de computadoras, de redes sociales, de aplicaciones, de todo tipo de artefactos domésticos, como también tenemos la comodidad de trasladarnos de uno a otro lado en autos, en camiones, en aviones, en barcos, etcétera, etcétera. Cosa que sin duda en el pasado hubiera parecido un cuento de ficción. Pero hoy lo disfrutamos. Vemos esos avances y desarrollos en la tecnología y cada idea que surge puede convertirse en una realidad.
Alguien en el tiempo se le ocurrió que se podía comunicar con otra persona a la distancia. Y ya es real. No sé si alguno de ustedes vio la película de Volver al Futuro 2, ¿no? En donde era 1989 y vieron el futuro a 2015 que ya pasó, ¿no? Y había autos flotantes y todo eso, pero no hay de eso todavía. Pero lo que sí hay, y que tuvieron idea ellos en ese tiempo, era el Skype, ¿no? Esa cuestión de la videollamada, tú dices en 1989, ay, está hablando como por teléfono y con pantalla a la otra persona, y dice, ay, eso está muy padre, ¿no? Ahorita ya en el WhatsApp ya lo ves así, y es muy normal una videollamada. Pero bueno, alguien se imaginó eso, y de esa idea surgieron ensayos para venir a traer un producto final, acabado. Y bueno, para nosotros como iglesia fue obligatorio también eso, que se nos enseñara que la iglesia ha tenido un desarrollo. Y bueno, pues la iglesia se reunió por medio del Zoom, ¿no? Se reunió por medio del Meet. De hecho, ya las videollamadas llegaron para quedarse. Tenemos la oración a las 5 de la mañana por Meet, cosa que ¿quién se imaginaría en el pasado que nos pudiéramos reunir por Meet a las 5 de la mañana para hacer oración? No, jamás en la vida. Hace 20 años ni idea que un grupo de personas pudieran reunirse así. Pero todo comenzó con una idea, un proyecto, un proceso que lleva pruebas, ensayos de error. Comienza luego con un prototipo. Por ejemplo, Tomás Alva Edison inventó la lámpara incandescente. ¿Cómo? Mediante prototipos, mil veces hasta que saliera. Se equivocó, muchas veces se equivocó, y luego algunos aciertos que no fueron satisfactorios, volvió a hacer otras pruebas hasta que surgió el foco que nos da la luz, que recoge la energía eléctrica, ¿no? Y luego ya desarrolló esa bombilla con prototipos hasta madurarlo, y luego salió al mercado y ya todo el mundo podía comprar una bombilla. Y luego no es como que ya se quedó allí, la bombilla es el prototipo. Ahorita ¿qué tenemos? Tenemos LEDs, o sea, la idea se va capitalizando a manera de que ahora vamos a ver entonces cómo le podemos bajar el costo o el gasto de energía para que pueda la gente no gastar tanto dinero en electricidad. Y así las ideas se van capitalizando, desarrollando, ¿no? Igual, hermano, por ejemplo, si haces una aplicación de teléfono, no lanzas al mercado la idea, lo que se te ocurrió. No, tienes que hacer la programación. Luego tienes que probarlo una y otra vez esa aplicación para que no se trabe, para que no se crashee o que no se desactive por cualquier cosa, que cumpla con la función que tú querías que cumpliera, que todo esté sincronizado, congruente. Y bueno, y luego se pone con un grupo de personas para que lo pongan al límite de su capacidad hasta que no se caiga esa aplicación, ¿no? Entonces, ya sale el producto, sale esa aplicación, y hay aplicaciones que luego dicen, vamos a ponerle Sudoku versión beta, ¿no? Versión beta, ¿qué quiere decir beta? Ya está funcional, ya todo el mundo lo probó, no se va a crashear ni nada, pero está a prueba, ya lo podemos vender, es beta, pero se vende y los clientes van a decir, no me gustó la estética, ¿no? O estaría genial si le puedes agregar esto o esto y esto, y por eso las aplicaciones tienen una de estrellitas para ver cuántas le pones. Y están siempre recogiendo información de la gente, ¿no? Por miles de personas, ahora sí, por miles de personas. Y luego el prototipo, la versión beta, se tiene que ir pareciendo más al definitivo.
El propósito de la aplicación es claro, es necesario un modelo que ayude a palpar, que sea palpable, que la gente lo pueda usar de la idea que alguien tuvo, pero luego tiene que salir el definitivo. Y aquí es, hermano, en donde se conecta este punto. Dios fue revelando la iglesia desde el principio en el Génesis por medio de prototipos en un tiempo hasta llegar al modelo definitivo. Ya hablamos aquí entonces de la iglesia, por eso estamos hablando de la iglesia versión beta, ¿verdad? ¿Qué es el prototipo de la iglesia que nosotros tenemos que entender? Dios diseñó la iglesia desde antes. El modelo de la iglesia en el tiempo de Adán hasta Jesús fue desarrollándolo. Bueno, Dios no desarrolla nada, sí saben esto, ¿verdad? No es como que Dios va haciendo prueba y error de lo que Él hace, no. Porque el Señor todo lo hace bueno. Cuando creó la tierra y a los hombres dijo que eran sobremanera bueno. Dios no hace nada en desorden. Pero nosotros sí necesitamos que el Señor vaya revelando poco a poco el proceso de cómo es que la iglesia se va desarrollando, ¿verdad? Dios ya sabe por completo cómo es la iglesia. Dios no va a poner a prueba la iglesia para ver si le funciona o no, como cuando hizo al hombre, no lo puso en el huerto y le dijo, a ver, vamos a echarle cuerda y a ver si funciona. No, el Señor hizo al hombre perfecto y toda su creación la hizo perfecta. Pero nosotros los seres humanos sí necesitamos que se nos vaya revelando poco a poco para que nos vayamos familiarizando con la idea de lo que es la iglesia. Que la gente vaya palpando, que vaya probando, así como las versiones beta, ¿no? Para que entiendas, para que te familiarices, para que te insertes en esa cultura, ¿no? Entonces, Dios fue presentando en el tiempo el prototipo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermano? Necesitamos saberlo. Porque eso va a hacer que nosotros tengamos una actitud de una manera u otra en este tiempo para que actuemos pasivamente o urgentemente. ¿Cómo estamos nosotros ahorita? Necesitamos conocer. Dios tiene un plan de desarrollo de este proyecto. Sabemos que Dios ha creado al mundo y de toda la creación que Él hizo, hubo algo especial en el hombre, porque el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. De ningún otro tipo de creación la palabra dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Luego, a Adán y Eva se les delegó el cuidado de ese mundo que creó al mandarle que lo cultivara, al mandarle a ellos que fructificaran, que multiplicaran. Y mira, les dio una tarea súper mega difícil y complicadísima: disfrutar de todo. Eso fue bien difícil, ¿verdad? Les dio esa tarea titánica de disfrutar de todo, hermano. Pueden comer de todos los frutos que están aquí, de todos los árboles. Pueden ponerle, ustedes pónganle los nombres que les gusten a los animales, ¿no? Que multipliquen su descendencia con las implicaciones de la recreación propia, ¿no? Y llamarlos los gobernadores del huerto del Edén. Entonces ahí es donde encontramos el primer propósito de la iglesia. Miren, primer propósito es que sean bendecidos. Esa es una de las características de una iglesia, o de la iglesia prototipo, de la iglesia esencial que Dios fue revelando paulatinamente en el tiempo. Ser bendecida, disfrutar. El hombre fue bendecido por Dios de una manera sublime, grandiosa, casi inmejorable, con grandes privilegios. El Señor estaba allí. Su presencia estaba con ellos. No había dolor, no había cansancio. Pero también les dio una responsabilidad. Ahí está.
Y es importante porque es parte del prototipo. ¿Para qué? Para que haya una genuina relación de amor, fe y obediencia. Debía haber un sistema en el que se pruebe la genuinidad de la fe y del amor que los hombres tenían por Dios. De otra manera, o sea, si Dios hubiera programado a los seres humanos como robots para que hicieran todo como la voluntad de Dios, dijo, entonces, ¿cuál sería la sinceridad de los hombres o del amor que los hombres tendrían a Dios si el hombre no tiene la capacidad de obedecer y de creer? El libre albedrío, hermano, es parte esencial del propósito de la iglesia, es decir, forma parte de la iglesia. ¿Para qué? Para probar la genuinidad de la fe, de la obediencia y del amor que los seres humanos le tienen a Dios. Dios podía haber hecho que los seres humanos le amaran automáticamente, ¿no? Sí, pero no lo hizo así. Por eso Dios dispuso en ese huerto, con esos miles de frutos que había, un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Donde Dios le dijo al hombre, disfruta de absolutamente todo lo que estás viendo, pero no comas de ese arbolito que está allí. De ese árbol, no te estoy pidiendo nada más que no comas de ese árbol. Porque el día que comas estarás diciendo que todo lo que tienes aquí, la relación que tenemos tú y yo, no te satisface. Porque el día que comas de ese árbol, ese mismo día tú vas a sentenciarte a muerte. Eso es el primer prototipo de la iglesia. Y mira, esto para la gente parece como una leyenda, o para nosotros una historia de escuela dominical, de la iglesia infantil. Para muchos es un mito. Pero hermano, para que haya una iglesia debe haber estos elementos principales. Esencia de la iglesia: Dios, por su naturaleza, primero, esparce su bendición. La iglesia está para ser bendecida, no puede quedarse con la bendición. Dios bendice, es parte fundamental de la ecuación. Dios esparce su bendición, pero lo esparce a través de la fe y de la obediencia humana. Es decir, la ecuación es así: bendición divina más fe y obediencia iguala prosperidad. Bendición divina más fe y obediencia, prosperidad. Es decir, Dios no va a bendecir si tú no tienes fe y obedeces. Y la bendición se va y se sigue esparciendo. Dios y el hombre en un lugar común en el huerto, por ejemplo, eso esencialmente. Y para que haya una relación genuina, debe haber esas pruebas de fe y obediencia. Por eso Dios hizo todos los árboles, coman de todo, pero de este no. Hermanos, ¿qué era más fácil? ¿Comer de todo o comer de ese árbol en particular? Pues comer de todos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Comió como si el hombre no hubiera tenido todo, ¿no? Entonces, y no es como que Dios se le salió de control. De hecho, por algo estaba ahí el árbol. Para eso, hermano, para probar la fe y la obediencia. Primero, Dios bendice. Es la naturaleza de Dios. Dios ama, Él bendice. Pero el problema que comienza a surgir aquí es que el hombre decidió qué es lo que era lo bueno y lo que era lo malo, y eso es lo que está mal. Porque el hombre siempre va a querer tener referencias de qué es lo bueno, o inventar referencias de lo que es lo bueno o lo que es lo malo. El hombre va a querer tener dominio sobre los demás. Entonces, en ese primer acercamiento, en el plan de Dios, no ha quedado muy claro para muchos que es esencial que la iglesia entienda esto. Yo creo que a lo mejor ni Adán ni Eva lo entendieron del todo, ¿verdad? Pero Dios es paciente. Por eso fue revelando
poco a poco su bendición, a pesar de que vino el pecado y que hubo separación real entre Dios y el hombre, a partir de eso, Dios sabía que el pecado iba a surgir. Antes de que revelara su plan a los hombres, Dios sabía que el pecado vendría. ¿Creen que el pecado sorprendió a Dios y dijo, ay, no puede ser, apareció el pecado? No. De hecho, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el Cordero fue sacrificado desde antes de ¿qué? Desde la fundación del mundo. Y Dios sabía ya todo. El Señor se anticipó desde antes. Entonces el pecado, hermano, no vendría a ser realmente un estorbo para Dios, sino parte del plan para hacer evidente su misericordia y su gracia. ¿De qué otra manera el Señor podría manifestar la misericordia y su gracia de manera tan gloriosa si no es por medio de dar esa gracia y misericordia a personas que están totalmente en contra de Dios? ¿No? En el pecado por completo, perdidos en la oscuridad. Dios usó el pecado para demostrar su amor, su gracia, su misericordia. Entonces, cuando Adán y Eva caen en este pecado y se escondieron, ¿qué es lo que hizo Dios? Todos sabemos la historia. El Señor tomó un animalito, le quitó la piel y cubrió la desnudez de ellas, haciendo así o reflejando así desde el principio que la iglesia sería rescatada por gracia, por medio de un sacrificio que es Cristo. Pero bueno, el hombre cae, ¿y qué pasa inmediatamente después de que el hombre cae? Caín mata a su hermano. Fue expulsado de la tierra de bendición y él, en vez de arrepentirse o reconocer su pecado, construyó su propia ciudad, engendró todo lo que puede resumirse como en contra de Dios, simbólicamente Babel, ¿no? Todo aquello que se independiza de Dios es representado por Caín. Todo lo que no toma la gracia y se opone a Dios es representado por Caín. Porque repito, Caín pudo haber reconocido su error y obtenido gracia de Dios, pero aumentó tanto la maldad, todo parece que ya no tenía sentido. De hecho, el Señor llegó a decir: me arrepiento de haber creado a este hombre. Y no porque él se arrepiente de lo que se hace, de lo que hace, sino porque tenía realmente un dolor por la actitud de la gente del mundo. Entonces vino un diluvio y Dios comienza, no de nuevo, pero sigue con su proyecto. Pero miren, hermanos, una vez que Noé y su familia se mantuvieron a flote, comenzó la multiplicación de los pueblos y ahí surgen las primeras naciones, y más adelante las naciones se unen para declarar su independencia de Dios. Génesis 11, construyendo una torre que llegara hasta Dios, es decir, Dios, no te necesitamos, nosotros podemos llegar a ti con nuestros propios esfuerzos. Tú dices que nos vas a dar, pero no, nosotros no lo necesitamos, nosotros podemos obtenerlo. Las bendiciones tuyas. Pero ¿qué pasó, hermano? Si eso hubiera sido la iglesia o el prototipo, ¿cómo se vendería? Esa aplicación sería un fracaso, la verdad, ¿no? Podríamos decir, pues Dios fracasó en el intento de hacer la iglesia allí, porque todo el mundo se le rebeló. Entonces, sabemos que Dios no fracasa. Al contrario, era parte del propósito para llegar al prototipo definitivo. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abunda, ¿qué dice la palabra? La gracia sobreabunda. Entonces todo es parte, hermano. A Dios nada se le sale de control y Dios va revelando los propósitos para la iglesia desde el principio. Nos sigue desarrollando. Los primeros 11 capítulos de Génesis es el telón del fondo aquí del problema. Dios quiso mostrarlo para echar a andar el proyecto a partir de allí.
el proyecto de Dios para el hombre. Pero el proyecto de los hombres sin Dios son un fracaso en realidad. Pero era necesario que se notara esa diferencia. Los hombres de Babel, ¿cómo terminaron? Mal. Pero Dios no se quedó allí. ¿Qué es lo que busca la humanidad, hermano? ¿Qué es lo que están buscando? Lo que Dios les quiere dar. ¿Qué es lo que Dios les quiere dar? Bendición. Los hombres quieren éxito, quieren paz, quieren vida extendida, quieren salud. ¿Qué es eso si no es bendición? Pero eso no se va a encontrar sino en la iglesia, no por medios propios. Bueno, entonces si Caín es el prototipo de la independencia y va en contra de Dios, la línea de Set, acuérdense que Caín mata a Abel y luego Dios le da a Adán otro hijo llamado Set. Okay. ¿Y Set era perfecto? No, porque nació ya en pecado, ¿no? Set no era perfecto. La diferencia, hermano, es que la palabra de Dios dice que los hijos de Set comenzaron a invocar a Dios. Esa es la gran diferencia entre Caín y Set. Caín rechazó a Dios, hizo su propia ciudad, se independizó, pero los hijos de Set comenzaron a invocar a Dios. Y algunos pensarán, pues, ¿de dónde habrá salido Noé? Pero Noé sale de Set. La genealogía de Noé, hermano, allí está entre ellos Enoc. Enoc, ¿quién fue? Una persona que invocó al Señor, que obedeció, que tuvo fe, que se mantuvo en esa línea para recibir bendición que Dios quiere dar. Y caminó con Dios y dice la palabra que el Señor se lo llevó porque, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor ya vámonos a tomar el cafecito juntos, ¿no? Entonces eso es, hermano, ese es el propósito. No es casualidad, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios por la línea de Set. Y Enoc pudo entender perfectamente que era caminar con Dios. Invocar significa volver a Dios. Entonces, si Adán y los hombres estuvieron con Dios, los seres humanos después de Adán en Set comenzaron a buscar a Dios, a buscar esa cercanía. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que se puede tener esa relación de bendición. Y nosotros los cristianos nos acercamos al Señor por medio de la oración. Y la oración es una vuelta al paraíso del Edén. Es invocar el nombre del Señor, estar en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, somos bendecidos. Pero decimos, ¿por qué no halló gracia delante de Dios así de repente después de que el mundo se hizo mal? Bueno, es que era descendiente precisamente de estos hombres. Miren, de hecho, como los hombres vivían tanto tiempo, no hasta 900 años uno, ¿no? Matusalén, el hombre más longevo en la tierra, más de 900 años. Entonces imagínate, mira, estuvo Adán, luego nació Set, luego nacieron todos los demás. Hermano, ¿sabes? Los únicos a los que Noé no vio en su vida fue a Adán y a Set, nada más. Todos los demás, padre, abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo y tatarabuelo, hasta esa de 4 tátaras, todos ellos estaban cuando Noé estaba vivo.
Es decir, Noé vivía con sus ancestros, ¿no? En realidad, hermano, y si los hijos de Set buscaron a Dios, es obvio que los que vivieron con Set y toda la descendencia viviente buscaron al Señor. Entonces no fue como que salió Noé de por ahí de todo el mundo pagano a buscar al Señor, porque toda esa línea lo buscó. Y luego, hermano, de Noé, que halló gracia delante del Señor, como dice la palabra, vino Abraham. No es casualidad. Cuando las personas se mantienen buscando e invocando el nombre del Señor, allí hay bendición. ¿Sí? Y ninguno de ellos fue perfecto. Yo no creo que ni siquiera Enoc hubiera sido perfecto, pero sí habla, hermano, de esa actitud de humildad, de querer intencionalmente buscar estar cerca de su Creador, de estar conscientes de su Creador, de procurar a Dios. Pero bueno, todos los demás se desviaron, menos esa línea. Y luego no es como que, vamos a escoger a Abraham de entre todo el pueblo pagano porque se perdió la fe. No se perdió la fe. La línea de Abraham, todos ellos creyeron, aunque todo el mundo no creyera. Y Dios decide, vamos a empezar a revelar más cosas a partir de Abraham. ¿Sí? No es como que dijo, bueno, vamos a reiniciar con Abraham porque todo me salió mal antes. No, ya venía de una línea de invocadores de Dios. Entonces Dios ve a esta familia, dos ancianos, Abraham de 70 años y a Sarai, una mujer estéril. ¿A quién se le hubiera ocurrido iniciar una descendencia numerosa a través de un anciano y de una mujer estéril? ¿No? Esta se convierte en otra parte de la esencialidad en la iglesia. En nuestras fuerzas, nada. En nuestras fuerzas nada. Era imposible, hermano, que este hombre de edad tan avanzada y una mujer estéril pudieran tener una nación grande y fuerte y numerosa. Y lo que nosotros hagamos como iglesia es imposible en nuestras fuerzas, hermano. Dios se plació hacerlo a través de personas y de gente débil, de gente que no puede. Ellos no podían tener hijos y Dios le prometió a él que a través de ese hijo iba a ser una nación grande, numerosa. Ese es el proyecto de Dios para la iglesia, formada por hombres que no pueden. Y que el Señor nos libre de pensar que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Si nosotros vemos buscando a la gente hacer un proyecto, buscan las cosas más fáciles, ¿no? Voy a encontrar un terreno que de verdad sí es fértil o no. Lo agarran, siembran y ok, bien. La inversión es fácil, el préstamo es fácil, sí, ok, ahí está. Todo lo que se te facilite más, eso es lo que los hombres agarran, pero Dios dijo, no, yo quiero algo difícil. Yo quiero algo difícil, ¿para qué? Para que se vea que soy yo. Esa es la esencia de la iglesia, hermano, que la iglesia muestra la gloria de Dios y no la gloria de los hombres que la conforman. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no dijo pues que los ángeles hagan la iglesia? O yo mismo programo a los hombres para que me amen, para que estén conmigo. Dios podía hacerlo o no podía hacerlo. Sin embargo, el Señor puso ese sistema, fe y obediencia, para que nuestro amor sea genuino para con Dios. Para que la obediencia sea genuina y no sea una programación. Y bueno, hermano, la cuestión es esta, y donde debemos reflexionar, porque a partir de aquí vamos a comenzar a entender el proyecto. Dios comenzó así, con esas cosas esenciales.
por medio de esos seres humanos que no podían. ¿Por qué? Porque en el presente, hermano, existe un mundo que exige una respuesta para justificar la existencia de la iglesia. ¿Por qué? Nosotros debemos responder, ¿hay algo que realmente justifica la importancia de la iglesia delante del mundo, del gobierno, de cualquier persona? ¿Hay algo en nosotros o en la iglesia cristiana universal que justifique la esencialidad o la imprescindibilidad de la iglesia? Una iglesia distinta, una iglesia que deja que Dios sea el que hace y no que nosotros estamos ahí metiéndole más. Dios dijo, haré de ti una nación grande, Abraham. Y aquí estamos nosotros por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué consiguió Abraham lo que consiguió? Por la obediencia y por la fe. ¿Por qué? Porque por la fe y la obediencia de Abraham, Abraham fue bendecido. Porque la fe y el amor de Abraham fue genuino para con Dios. Por eso Dios puso este sistema, obediencia y fe. Génesis 12:1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Así que, hermano, Abraham no surgió de la nada. Tenía una historia, tenía un padre, tenía un abuelo, tenía un tatarabuelo que buscaban e invocaban el nombre de Dios. Esa es la esencia de la iglesia, personas que buscan a Dios, personas a las que les interesa lo que Dios está haciendo, lo que está dirigiendo, lo que está hablando. Y esa es la primera esencia. Con un mundo malo alrededor, con un mundo independizado de Dios, Dios le dijo a Abraham, vete de ese lugar, de tu comodidad, de tu padre y vete a Las Vegas. No, ¿verdad? ¿A dónde le dijo que se fuera? A donde te voy a decir. Importante, hermano. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no cuestiona a Dios. Esa es parte de la fe. La iglesia no cuestiona a Dios. Obedecemos. Dios le habrá dicho a Abraham, ¿estás preparado? ¿Qué opinas? Que lo que yo te digo de salir de tu tierra. Y Abraham le responde, ¿va a ser bonito donde me vas a llevar? ¿No? Pero Señor, es demasiado compromiso, yo tengo mis propios planes. Es que ya tengo una vida hecha aquí, Señor. ¿Qué van a decir mis hijos? Realmente la hacemos muy cardíaca para obedecer al Señor, ¿no? Cuando Dios nos desafía a dar más. Señor, pero que mejor lo haga la hermana Chonita. Yo no. La esencia de la iglesia es, Señor, tú dilo y yo salgo a donde tú quieras. No me importa si no me dices a dónde. O sea, estamos hablando figuradamente porque el Señor no solamente nos lleva a lugares desconocidos, pero sí a planes que nosotros no conocemos y debemos tener fe. Si Dios te dice que hagas algo, debes tener fe. Si tú sabes, hermano, que vas a ser incluido dentro de ese proyecto, no importa tus comodidades, no importan tus ingresos. Si sabes que Dios es el que te está llamando muy claramente, ¿tú crees que el Señor va a ser tan cruel como para dejarte en la calle? Pero somos bien contreras. Cuestionamos los planes del Señor. Imagínate a Abraham diciendo eso. Y Abraham diciendo, uy, Señor, apenas que estaba prosperando mi ranchito aquí. Mis chivas están teniendo muchas chivitas. Señor, me arruinas mis sueños, mis planes, no me arruines mi maestría ni mi doctorado. Pero ¿qué hizo el Señor? Abraham salió y se fue. ¿A dónde?
al sueño americano. No, me voy a ir a Quebec, ¿no? Me voy a ir a Londres porque, no, hermano, no sabía. Inmediatamente después de que nosotros obedecemos a Dios, no antes, hermano, no antes, viene algo impresionante, la promesa de Dios. O sea, Dios no le dijo a Abraham: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, por eso tienes que salir de tu tierra y tu parentela. No. El Señor le dijo primero: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. E inmediatamente después de que él obedeció y salió en fe, le dijo: haré de ti una nación grande. Uy, por ahí hubieras empezado, Señor. Se me hubiera hecho más fácil, así ni me la pienso. Pero no es así, hermano. Una vez que tú obedeces en fe al Señor, agarras tus cosas y caminas en dirección a lo que Dios te dice, Él comienza a bendecir. Podemos hablar de una cuestión individual, pero esto es el propósito para la iglesia. Hermano, es una ley de la iglesia. No antes. ¿Cuántas veces, hermano, le has pedido que Dios te bendiga? Pero no es así, hermano. No va a pasar absolutamente nada si no rindes tus deseos, tus sueños. No va a pasar gran cosa en tu vida. Señor, a donde tú quieras, yo voy a ir. Salió Abraham y Dios le bendijo. Lo hizo famoso en las naciones. Y su nombre fue bendición para todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Entonces ahí está la tercera cosa. Primero, Dios quiere bendecirte, ¿sí? Luego, ¿qué? Esencialidad, obediencia y fe. Si no, pues ¿cómo viene la obediencia? Pero no solamente eso, que cuando tú eres bendecido, tú bendices al mundo. Ese es el propósito de la iglesia. A familias de toda la tierra. Esta es parte crucial, hermano, para entender la importancia de la iglesia, la esencia de la iglesia, hermano. Cada producto que se hace tiene un propósito, una finalidad. Cuando a alguien se le ocurrió hacer una cámara web, tenía una finalidad esencial, ¿no? Puede grabar, puede usarse para transmitir en línea. Cuando Dios pensó en el diseño de la iglesia, nos remontamos a esto. Aquí está contenida la esencia de la iglesia. Serás bendición. La cuestión aquí es, pregunta, ¿somos bendición para todas las familias de la tierra? ¿Somos bendición a nuestros vecinos? ¿Somos bendición a nuestra familia? ¿Somos bendición para nuestro gobierno en turno? ¿O nada más estamos ahí hablando en contra siempre del gobierno? La gente nos dice: los cristianos siempre tienen algo que aportar. Los cristianos nunca se meten en problemas. ¿Somos bendición en nuestro trabajo? Pero mucho más allá, hermanos, de lo individual, como iglesia, como congregación, como grupo, somos bendición para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Esta, hermano, es la gran interrogante, porque para eso debemos responder qué es lo que significa ser bendición. Y si la iglesia no está bendiciendo, ¿cómo se va a hacer indispensable para el mundo? Si la iglesia no hace nada por el mundo no nos necesita para nada. Y la iglesia no cumple su propósito por el cual Dios lo diseñó. El proyecto de multiplicar la descendencia de Abraham era precisamente eso: ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Obediencia, te bendigo, tú bendices.
¿Qué es lo que está fallando allí, hermano? ¿Por qué no somos palpable bendición al mundo? Hemos llegado, aunque sea la versión beta de la iglesia, porque además hay contiendas entre los mismos hermanos. La fórmula es fácil: sin fe no se puede agradar a Dios. La fe que te lleva a la obediencia. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Abraham presentó a su único hijo para darlo en sacrificio. Ay, no, Señor, ahora que tengo este hijo que tú me diste, ahora lo tengo que entregar. ¿Cómo se sentirá? Fíjate, hermano, que tú no pudieras tener un hijo, luego Dios te da un hijo y luego Dios te lo pide. ¿Cómo te sentirías? Abraham pensó, pues si el Señor me dijo que me iba a dar una nación grande de aquí, y si el Señor me lo está pidiendo, yo tengo fe, lo voy a dar. Y dice Hebreos que él pensó que el Señor iba a resucitar a Isaac, porque sabía que Dios no es infiel para cumplir sus promesas. Pero cualquier gente pudiera poner un montón de excusas, ¿no? No, Señor, no tengo paz. No, como no siento paz. No es por allí, ¿verdad, Señor? Vea que no. No, es que, mira, sí me llama lo de ser maestro de niños, pero no siento paz. Y el Señor te está hablando, pero tú no tienes la disposición para seguir lo que Él te dice, para tener fe y obedecer. ¿Tú qué sabes qué es lo que el Señor tiene delante después de que tú aceptas por medio de la fe, obedeciendo lo que Él te está diciendo que hagas? Después de obedecer, el Señor dice, te bendeciré para que bendigas a todas las familias del mundo. Dios le pidió a Abraham y Abraham obedeció. Dios cumple. Abraham tenía toda la disposición para entregar su hijo. Tuvo la disposición para dejar su tierra y su parentela. Él fue. Fe se traduce en obediencia, y cuando hay obediencia, entonces hay bendición. Cuando viene la bendición se transmite, porque la bendición quema y no te la puedes quedar. Ese es el prototipo de la iglesia, hermano. No estamos aquí para entretenernos. No estamos aquí para pensar en los frijoles que se quedaron en la mesa, o que se está mosqueando, no sé, algo, ¿no? Estamos aquí para hacer bendición. Estamos aquí para aprender, sí, para repensar qué es lo que significa en este siglo XXI ser bendición. ¿Qué es ser bendición en este siglo? Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo prometió. ¿Por medio de quién? ¿De un ángel o Dios mismo? ¿Por medio de quién serán benditas las familias de la tierra? Por medio de, a ver, voltea con tu hermano y dile, por medio de ti. Por medio de ti, hermano. Ahora dile, ¿y qué estás esperando? ¿O tú no eres la iglesia? La semana que viene vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento sobre este pasaje y cómo conecta a la iglesia. Ahorita parece como que me estoy inventando algo, no, pero el Nuevo Testamento dice eso es la iglesia, hermano, ¿verdad? Pero queríamos regresar a este prototipo inicial en el Génesis, porque en 4000 años
Se han perdido un montón de cosas, como lo digo, como el teléfono descompuesto. Le hemos añadido cosas al prototipo de la iglesia, cosas que estorban para lo que fuimos diseñados. Cosas que estorban. ¿Cuántos conocieron un programita, bueno, ahora le dicen aplicaciones, que se llamaba Winamp? Dígame, todos los de la generación X y los millennials, ¿qué es Winamp? ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Muchos, yo soy más viejo que todos ustedes entonces, ¿verdad? El Winamp fue el primer, bueno, no fue el primer, pero fue el más famoso reproductor de MP3, programa. El Winamp. Fue famosísimo el Winamp, y lo más genial del Winamp era que era gratis. Y tenía muchas skins, es decir, era muy personalizable. Tú le podías poner que carátula de militar, de futurista, vintage, lo que tú querías, y ya tenías tú en tu escritorio tu reproductor allí de MP3, ¿no? Y genial. Pero luego compañías de las que usaba Winamp, algunos códecs que no eran de su propiedad, le empezaron a cobrar a Winamp las regalías de porque estaba utilizando esas, ¿no? Entonces Winamp los cambió, esos, y le puso unos suyos que eran exactamente lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Y los demandaron. Y como los demandaron, tuvieron que hacer otro programa, y entonces ya le pusieron precio al Winamp. Entonces, bueno, la gente dijo, ok, bueno, pues y bajó, pero horrible la popularidad de esa aplicación. Y luego, bueno, dijeron, pues vamos a hacerle como WinRAR. El WinRAR es otro programa para abrir archivos zip. Los de oficina saben que es WinRAR, ¿no? Archivos comprimidos. Le hicieron lo que WinRAR, es decir que, bueno, te doy la opción de tenerlo gratuito, pero vas a tener que estar viendo allí que compra el WinRAR. Cada que abres el WinRAR te aparece ahí, cómprale, dona, quién sabe qué, y siempre tienes que cerrarlo, ¿no? Bueno, hizo Winamp, ¿no? Ok. Y no funcionó. Como que subió un poquito porque, pues, ok, ya no era obligatoriamente de paga. Pero, ok, subió muy bien. Y luego en las descargas de su aplicación, sin que te dijeran nada, se instalaba el Chrome y un antivirus. O sea, tú ya de repente tenías un antivirus que tú no querías, y ese antivirus al mes te decía, ya se acabó tu mes de prueba, ahora tienes que comprarlo. Entonces era un fastidio, y Winamp se vino totalmente para abajo. ¿Por qué? Porque el prototipo estaba bien. Estaba genialísimo el prototipo, pero luego le empezaron a añadir una cosa. Luego empezaron a cobrar. ¿No pasa eso con la iglesia de repente? Empezaron a hacer sus discos o luego empezaron a cobrar los milagros, ¿no? Empezaron a hacer las maratónicas y así. Sí, los profetas ya eran de paga, ¿no? O sea, cosas que el prototipo estaba bien, pero que nosotros le comenzamos a añadir una cosa. Ahora ya el ministerio de alabanza ya no es ministerio de alabanza, es una compañía disquera, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el prototipo de la iglesia? Nada. Pero por eso el mundo así como que, ay, es lo mismo de siempre. ¿Para qué necesitamos la iglesia? Pues si la cierran, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia de que cierren las puertas de la iglesia o no las cierren? Si la iglesia desapareciera, hermano, ¿el mundo se daría cuenta? ¿Por qué? ¿Estamos siendo bendecidos por nuestra obediencia y nuestra fe y estamos bendiciendo al mundo? Entonces, hermano, en el Génesis tuvimos una iglesia prototipo, con lo más esencial e importante, la versión beta. Luego sacamos la versión 2.0.
Luego la 3.0 ya con más cosas agregadas hasta que viene a no ser tan indispensable. Cosas que nadie pidió y que son un obstáculo para el propósito esencial. Y mucho de eso estorba. Y mucho de lo que estorba está en nuestro mismo carácter, en nuestros malos hábitos, en nuestra apatía para con las necesidades de nuestros hermanos, para con las necesidades de los que están afuera, por nuestra inconstancia en la palabra y en la oración. Así que, hermano, quita todo eso de tu vida. Y nuestros esfuerzos también, nuestros métodos. Dios quiere esparcir su bendición divina, hermano, pero solamente puede fluir por canales limpios, que son la fe y la obediencia. Hombres que entregan su vida, sus planes, sus sueños a los planes gloriosos y sueños gloriosos de Dios. Porque nada de lo que el Señor quiera para ti será menor que lo que tú piensas que puedes tener. Nada, hermano. Dios bendice. Amén. Esa es nuestra razón esencial de ser como iglesia, hermano. Debemos concentrarnos en eso. En vez de traer a los mejores predicadores, de leer los mejores libros y dejándonos de desentender de nuestra responsabilidad, porque estamos fracasando como iglesia. Entonces, hermano, la pregunta del principio: ¿la iglesia es indispensable para el mundo? ¿Podemos justificar nuestra esencialidad para el mundo si vuelven a cerrar las puertas de nuestro local de reunión? Y otra vez, si la iglesia desapareciera, ¿el mundo se daría cuenta? Si tú dejas de hablarle a tus amigos no creyentes, ¿percibirían tu ausencia? O dicen, qué bendición que ya no está con nosotros el aleluyo. Es un desafío, hermano. Es un desafío. Sé bendición. Eso significa negarte cada día a ti mismo, tomar tu cruz, tomar una vida sacrificial. Que el Señor nos ayude, ¿no? Bien, vamos a ponernos de pie entonces. Ya vieron los jueves y luego con pedradas, ¿no? No, estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Yo sé que entender la verdad también nos trae alegría y alivio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu plan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos en tu mente, Señor, como cuerpo, como una humanidad, Señor, que te ama con sinceridad, Señor, con fe y en obediencia. Así que permítenos, Señor, regresar al principio con un entendimiento de ti, Señor, de tus planes soberanos. Gracias, Padre, por darnos la libertad de decidir. Y así, Señor, como cantábamos hace un rato, Padre, que tú has puesto la vida y la bendición, Señor, la muerte y la maldición. Pero tú siempre, Señor, nos has trazado el camino del bien y nos has encaminado, Señor, a que podamos con nuestras propias bocas, Señor,
y de nuestro propio corazón y en sinceridad, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Te serviremos a ti, Señor. Para que lo que decimos, Señor, sea genuino y para que nuestro amor, Señor, no sea un amor programado, Padre. Qué grande eres, Señor. Gracias, Padre, por amarnos primero. Gracias por darnos todo. Gracias, Señor, porque tu plan es bendición, Señor, para cada uno de tus hijos en este lugar. Y porque en todo esto, Señor, tú tienes también, Señor, al mundo en tu mente, Padre. Pero danos, Padre, esa conciencia para no perdernos, Señor, enfocándonos en otras cosas que no tienen nada que ver, Padre. Y ayúdanos a alcanzar a todos los que podamos, Señor, de afuera, para que tú los bendigas también como a nosotros. Porque ha sido tu promesa, Señor, y nuestra esencia, Señor, que bendiciéndonos bendigamos a todas las familias de la tierra. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, tú nos has bendecido con tu palabra, nos has provisto de todo lo que es necesario para que podamos creer en ti, Señor. Ahora como iglesia, Señor, también permítenos funcionar como es conforme a tu plan, Señor, para lo que tú nos has puesto en la tierra, para lo que tú nos has llamado, Señor. En tu gracia revelaste tu palabra a humildes y sencillos de corazón. Elegiste salvar a los hombres que creyeran que Jesús es el Señor, nuestro Señor. Tú has puesto hoy delante de mí a los cielos y a la tierra por testigos, para que camino he de tomar y así cumplir con tu voluntad, Señor. Con amor eterno tú nos has amado, tu consejo fiel nunca nos ha faltado. Elegimos el camino de la vida y bendición y así cumplir con tu voluntad, Señor. En tu gracia derramaste tu amor, esperando que los hombres se arrepientan. Extendiste tu brazo y nos salvaste, pues hemos creído que Jesús es el Señor. Dilo, iglesia, nuestro Señor. Tú has puesto, Señor, tú has puesto hoy delante de mí a los cielos y a la tierra por testigos, para que elija hoy cuál camino he de tomar
consejo fiel nunca nos ha faltado. Elegimos el camino de la vida y bendición, y así cumplir con tu voluntad, Señor. Con amor eterno tú nos has amado. Tu consejo fiel nunca nos ha faltado. Elegimos el camino de la vida y bendición, y así cumplir con tu voluntad, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Que de ti, Efratá, nacería nuestro Salvador. El día se acercaba y María y José caminaban con rumbo a Belén.